Funcionamiento y regulación del sistema Log Sensing, parte 2. Entonces acá vemos cómo es la bomba variable, ¿no? Cómo es la bomba variable de con control LS y PC. Tenemos acá a este señor, ¿no? Este señor que es la parte inteligente. Mi resorte LS, ¿no? Mi línea LS. Aquí todo trabaja como si fuera una bomba compensada. Tenemos acá la bomba compensada, el alivio, ¿no? El alivio que vemos acá, mi válvula direccional y mi pistón, ¿no? Mi pistón que va con la carga, ¿no? Para que sube y baja. Siempre este cerebrito, esta valvulita que es el cerebrito, quiere observar lo que ocurre. Quiere observar lo que ocurre con la carga, porque ella trabaja de acuerdo a la carga que varía. Si la carga aumenta o disminuye, ella quiere observar, quiere saber qué ocurre con la carga misma, ¿no? Para eso, ¿qué hace? Lanza una línea, ¿no? Jala una línea de la parte de la carga, porque por Pascal todo esto se transforma en una sola presión de carga, ¿no? Hasta aquí. ¿Ves? Entonces jala esta línea, ya. Yo voy a observar qué presión tiene. Y acá se suma el resorte, ¿no? A lo que yo regule en el resorte, que sería el diferencial, ¿no? Más o menos está regulado en 200 psi a 300 psi. Muy bien. O 14 bares. Y acá la parte de abajo que te dije es la línea de la bomba, ¿no? Entonces, habría dos fronteras, ¿no? Una frontera primera que es lo que me envía la bomba, va el alivio aquí, y pasando este estrangulamiento que me genera el propio spool, va hacia la carga, ¿no? Va hacia la carga para que se mueva hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Acá viene la línea, ¿no? La línea que quiero observar. Siempre quiero observar este cerebrito. Quiero observar qué carga tiene, ¿no? Ese es su gran dato. El otro está esperando ahí, ¿no? El otro es un robot nomás, está esperando ahí que llegue a alta presión, que se cale, para ponerlo a mínimo, ¿no? En alta presión. Muy bien, otra condición que hay que tener también es que todo circuito Log Sensing es siempre centro cerrado, ¿no? Centro cerrado se refiere a siempre el spool va a estar cerrado, ¿no? Por ejemplo acá, puedes ver, sale el aceite y choca aquí con este válvula, ¿no? Esta válvula distribuidora mecánica, choca y se cerró. No descarga el tanque, nada. En neutro siempre está, llega y todo lo encuentra cerrado en un sistema Log Sensing. La bomba envía, tú apenas arrancas la máquina, la bomba comienza a bombear el poco caudal que tiene y siempre todo lo va a encontrar cerrado. Igual acá, la bomba arranca la máquina, la bomba dispara el caudal, viene por acá, ¡pum! Y está todo bloqueado. Todo está bloqueado. Entonces, esa es una condición para que sea un sistema hidráulico con centro cerrado LS, ¿no? Muy bien. Aquí vemos cómo es la energía que se genera, ¿no? La energía, ¿qué tanto se reduce la pérdida de energía, ¿no? En mi sistema? Como dijimos, en la bomba compensada, la pérdida de energía es alta, ¿verdad? Es un poco mayor. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tú quieres regular velocidades en un pistón, siempre el caudal de la bomba compensada comienza a regular, pero a la presión es máxima, ¿no? A la presión máxima recién comienza a perder caudal. Entonces, antes del estrangulamiento está con alta presión, pasando el estrangulamiento está con baja presión. Pero esa alta presión, esa diferencia de presión, ¿en qué se transforma? En pérdidas, ¿no? En pérdidas de calor, pérdida de energía. Lo ideal sería que tú mandes la bomba, ¿no? Y la bomba me dé el caudal exacto para la presión que yo quiero, ¿no? Exactamente me da, y no habría pérdidas para nada, ¿no? De energía. Eso es lo que se aproxima la válvula LS, ¿no? La válvula LS me aproxima casi a eso, ¿no? A llegar a la perfección, que no haya pérdidas de energía. Acá esto me quiere decir esto, ¿no? Siempre la bomba, el caudal, si yo quiero que mande menos caudal o más caudal, inmediatamente a la presión que esté, no importa si esté en baja presión o en alta presión, a la presión de la carga que esté, la bomba va a bajar el caudal inmediatamente.
No es como la bomba compensada que solamente quita caudal al límite de la presión, ¿verdad? Que tú regules. No, la bomba, ese cerebrito, le quita caudal muy próximo a la presión de mi carga. Así tenga yo 20 bares acá, 20 bares acá, mi bomba comienza, le quita caudal. Y le da casi el caudal exacto para movimientos. Entonces, si acá tengo 20 bares, acá aproximadamente tengo también 20 bares abajo. Si mi carga es 100 bares, si acá tengo 100 bares, la bomba automáticamente comienza a perder caudal para bajar la presión. Y acá automáticamente casi llega a 100 bares. Entonces, casi igual a la misma presión de las dos. Casi, yo digo, casi lo iguala, pero no lo iguala. ¿Cuál es la pérdida de energía que hay? La pérdida de energía que hay es esa regulación que tú lo haces al LS. Cuando tú regules la LS, generas un diferencial de presión, que vamos a ver más adelante. Ese diferencial de presión que es lo que tú regules en la LS, que es 14 bares, 15 bares, esa sería la pérdida de presión, la pérdida de energía que hay en mi sistema. ¿Por qué? Porque si mi pistón necesita 50 bares para moverse, abajo va a estar la presión en cuanto en 64 bares. 14 bares de diferencia, lo que yo regule. Entonces habría una pérdida de 14 bares, ¿no? El caudal casi sería lo mismo, pero de todas maneras hay esa pérdida, como ves aquí, ¿no? Esta es la energía que yo siempre requiero, que yo voy a utilizar, pero esta es mi energía de pérdida, que sería más o menos 200 psi, que es la regulación de mi log sense. Entonces, esta diferencia de presiones que hay, por ejemplo, 1500 psi acá abajo y 1300 psi acá arriba, es el diferencial de presión LS, que sería interpretado aquí la pérdida de energía que hay, ¿no? Este sería un pedacito de energía que se está perdiendo, ¿no? Pero si fuera solamente una bomba compensada, la pérdida se traspasaría, ¿no? Todo sería un tramo mucho mayor de pérdida de energía. O sea, la única sistema hidráulico que me ahorra energía perdida es log sensing, ¿no? La log sensing. Solamente esa diferencia nomás de 14 bares que hay en la regulación es la pérdida de energía. En compensada vimos que no, en compensada siempre te la manda a máxima presión casi para que quite caudal, ¿no? Haz de cuenta, tú estás estrangulando en una compensada y el pistón solamente quiere mover 20 bares a poca velocidad. Tú restringes, ¿no? Y mi bomba compensada, ¿qué va a hacer? Va a llegar a máxima presión abajo y va a quitarle caudal, ¿no? Entonces tú estás acá con 20 bares, pero abajo estás con 200 bares, 190 bares casi. ¿Cuál es la diferencia? 170 bares de diferencia, ¿no? 170 bares que son pérdida de energía. En una log sensing no. En una log sensing estás me doy cuenta acá, 50 bares, de repente estás acá, 50 bares, y acá solamente hay 64 bares nada más. La diferencia es 14 bares. 14 bares que es la regulación de mi resorte nada más, lo que se ve aquí, ¿no?